Muy buenas tardes, continuando con estas segundas controversias pediátricas. A continuación hablaremos sobre los temas de urgencias y oncohematología pediátrica. En primer lugar quiero presentar al doctor Darío Hernando Cobo Medina, promoción 2002 de Univalle, quien actualmente es director de posgrados clínicos de Facultad de Salud, Universidad ICESI en Cali, Colombia, quien nos hablará sobre trauma craneoencefálico no accidental. Bienvenido, doctor. Hola a todos, soy Darío Cobo, egresado de la promoción del año 2002. Es realmente un placer participar en estas controversias pediátricas. Felicito al Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle por su cumpleaños número 67 y me uno al homenaje al doctor Julio César Reina, un verdadero maestro de la pediatría. Voy a hablarles en los siguientes minutos sobre trauma craneoencefálico por maltrato o trauma craneoencefálico no accidental. Hablaremos de los siguientes tópicos: definición, generalidades, epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, implicaciones legales y pronóstico. En cuanto a la definición, esta es la constelación de lesiones craneanas, cerebrales y espinales que resultan del impacto infligido sobre la cabeza de lactantes y preescolares. Esta definición es importante tenerla presente y fue definida por la Academia Americana de Pediatría del año 2009, porque cambió la definición previa que teníamos, o la denominación previa que teníamos, que era la de síndrome de niño zarandeado. ¿A qué se debe este cambio en la denominación? El zarandeo básicamente ocasiona una lesión por cizallamiento, es decir, dos fuerzas similares obrando en sentido contrario que ocasionaban la lesión, en este caso a nivel cerebral. Pero hay algunas lesiones de tipo contundente, como por ejemplo fracturas, que no eran explicadas únicamente por este mecanismo de trauma. Por esta razón, se adoptó el término entonces de trauma craneoencefálico por maltrato en lugar de síndrome del niño zarandeado. Es también de anotar que aquellas caídas por debajo de 1.5 metros no causan lesiones serias. Por tanto, aquellas caídas de la propia altura del niño, pues raramente van a generar una lesión importante. Además, este es un cuadro con un amplio espectro de presentación clínica, como lo veremos más adelante, y hasta en el 31% de los casos no se hace el diagnóstico. Infortunadamente, esta es una entidad con mal pronóstico a largo plazo. La incidencia es mucho más frecuente de lo que quisiéramos. Algunas series reportan entre 20 y 30 casos por cada 100.000 niños menores de un año, y la población a mayor riesgo son los niños entre 2 y 6 meses, con un evento como principal disparador, que es el llanto. Por eso en este punto es muy importante tener presente la educación y las guías anticipatorias para que los padres aprendan a lidiar con paciencia con ese evento que se presenta entre los 1 y 3 meses, conocido antiguamente como cólico de lactante y hoy día como síndrome de llanto excesivo, que es un evento normal, fisiológico, que nos habla de la maduración neurológica del bebé, pero que puede generar mucho estrés en padres y cuidadores. Las manifestaciones clínicas pueden variar ampliamente, desde irritabilidad o somnolencia, o el lactante puede tener intervalos en los cuales esté irritable y en otros esté somnoliento, presencia de vómito, convulsiones, puede haber un BRUE o apneas, pobre ingesta, y en algunos casos, como se trata de un cuadro que puede instaurarse crónicamente, de pobre ganancia de peso. Cuando abordamos a la familia o a los cuidadores de un niño con sospecha de trauma craneoencefálico por maltrato, es importante que hagamos un interrogatorio por separado a los cuidadores, que evitemos preguntas que puedan resultar incriminatorias para la familia, como por ejemplo, ¿usted zarandeó al niño? Es mejor utilizar preguntas abiertas como del estilo, ¿cuándo fue la última vez que usted vio al niño en buen estado? O cuénteme qué sucedió. Es importante también realizar una historia
una historia clínica completa como se hace en todos los pacientes, remarcando aquí antecedentes como maltrato previo a los padres, como las condiciones de otros hermanitos, como el uso de sustancias psicoactivas o de alcohol en la familia. El examen físico debe, por supuesto, hacerse también de manera completa, quitar las ropas al niño y buscar algunas lesiones que pueden ser marcadores de trauma craneoencefálico como equimosis, especialmente las faciales, quemaduras o lesiones del frenillo. Importante recordar que en la valoración de estos pacientes es crucial la participación de un equipo multidisciplinario. En esta gráfica podemos observar entonces una lesión del frenillo superior. Esto se produce por los esfuerzos que hace el padre o cuidador para evitar que el niño continúe llorando. Y en la otra imagen se pueden apreciar equimosis faciales. En estos pacientes la evaluación oftalmológica es fundamental porque aquí lo que queremos buscar son las hemorragias retinianas, que están presentes hasta en el 85% de los casos. Estas hemorragias afectan todas las capas de la retina, pueden incluso acompañarse de desprendimiento de la retina y de hemorragia a nivel del vítreo, y es importante tener presente que hay otras entidades que pueden cursar con hemorragia retiniana, como las vasculopatías, las coagulopatías, la meningitis bacteriana, los traumas accidentales y las leucemias. Algunas otras entidades, como por ejemplo las convulsiones o la reanimación cardiopulmonar, no generan hemorragias retinianas. Lo ideal es que la primera evaluación oftalmoscópica se haga en las primeras 24 horas, pero posteriormente debe repetirse porque las hemorragias pueden aparecer en horas posteriores. Para hacer el diagnóstico, el examen más importante es la escanografía de cráneo simple. Esta nos muestra no solo el tejido cerebral, sino la presencia de hemorragias, de hematomas, y en la ventana ósea nos puede ayudar a dilucidar la presencia de fracturas. La resonancia magnética y la ecografía no son exámenes de primera elección en este caso. De hecho, la ecografía, que es una técnica diagnóstica que cada vez ha ganado mayor preponderancia en los servicios de urgencias, en este caso no tiene la importancia que reviste la escanografía de cráneo simple. Y recordar que en todo niño con sospecha de maltrato, incluidos los niños con trauma craneoencefálico por maltrato, debe hacerse una serie de huesos largos, especialmente en aquellos menores de 2 años. Hay algunos hallazgos en el TAC que nos deben hacer sospechar la presencia de trauma craneoencefálico por maltrato. Esto es, fracturas craneanas sugestivas como que sean bilaterales, occipitales, complejas, con una diastasis mayor a 3 milímetros, que crucen la línea media o que tengan fragmentos deprimidos. En esta imagen podemos observar un bebé de 17 días con la presencia de un hematoma subdural, con una fractura ósea y con un cefalohematoma. En esta otra imagen podemos apreciar un bebé, un lactante con hematoma subdural crónico, y aquí con una hemorragia aguda subdural parietal izquierda. Una pregunta que surge siempre es: ¿a quiénes tomar una neuroimagen sin tener hallazgos clínicos de trauma craneano? Esta pregunta es relevante porque en niños pequeños una neuroimagen puede requerir sedación y está siempre la inquietud acerca de la irradiación. 2 revisiones nos dan luces frente a esta pregunta. En una, ya hace varios años, señalan que aquellos niños menores de 12 meses con fracturas múltiples, fracturas costales o equimosis en cara, debería hacérseles una TAC cerebral. Y otra revisión nos dice que aquellos lactantes menores de 6 meses con lesiones que hagan sospechar maltrato físico, debería hacerse una TAC como un examen de rutina. En cualquier caso,
siempre que tengamos un lactante menor con sospecha de maltrato físico, deberíamos hacer una escanografía cerebral simple. Esta es una paciente de la institución donde yo trabajo. Es una niña que consulta a un hospital de primer nivel por lo que la madre refiere como un colapso. Es una niña de 20 meses. La paciente llega en muy malas condiciones a esta institución y es remitida inmediatamente a un nivel mayor. En la institución donde yo trabajo se encuentra una niña en muy malas condiciones generales, hace paro cardiorrespiratorio al momento del ingreso a urgencias, debe reanimarse, se intuba y cuando se toma la neuroimagen se encuentra que tiene un hematoma subdural, que tiene un gran edema cerebral, debe llevarse a cirugía, a una craneotomía. Cuando la paciente se estabiliza, se toman otras placas y se encuentra que tiene una fractura de clavícula y que tiene algunas fracturas costales ya consolidando. Todo esto pues configura un cuadro claro de maltrato infantil y en la primera imagen pues evidencia de un trauma craneoencefálico por maltrato. Otros laboratorios que podemos tomar en estos pacientes son un hemograma y pruebas de coagulación, porque puede ocurrir que el niño tenga una coagulopatía y eso explique las hemorragias retinianas o las hemorragias subdurales que el paciente pueda tener a nivel de la escanografía. También es importante tomar enzimas hepáticas y pancreáticas para tratar de documentar la presencia de lesión abdominal, y un uroanálisis nos puede ayudar también para documentar la presencia de trauma renal. En cuanto al manejo en urgencias, siempre es importante hacer una reanimación adecuada y tener en cuenta que la mayoría de las veces estos pacientes que llegan con un compromiso neurológico importante, puede ser que en ese momento no conozcamos realmente cuál es el mecanismo del trauma ni qué ocasionó la lesión, y por eso en ese momento la evolución de las lesiones secundarias puede ser impredecible. Es crucial mantener una adecuada volemia. Como en todo paciente con trauma craneoencefálico, debemos proteger la columna cervical y es muy importante controlar las convulsiones, porque estas generan mayor hipoxia, mayor isquemia y empeoran el compromiso cerebral. Es importante que tengamos en cuenta las implicaciones legales de nuestro papel como médicos en la atención de un niño con trauma craneoencefálico por maltrato y en general para cualquier niño víctima de maltrato físico o de maltrato infantil en general. Lo primero es que debemos hacer anotaciones muy precisas en la historia clínica. Hoy por hoy, en buena parte de las instituciones médicas contamos con sistemas y entonces es muy fácil copiar y pegar. Y en esto tenemos que ser muy cuidadosos porque esta figura que nos facilita mucho el trabajo y que lo hace más rápido puede hacer perder valor a un documento clínico al momento de llevarse a un estrado judicial. Los médicos que atendemos estos pacientes podemos ser llamados a declarar, tenemos que estar atentos a esa posibilidad y es importante que limitemos nuestro concepto a nuestro campo de experticia. En cuanto al pronóstico, los estudios han encontrado dificultades para determinarlo, sobre todo porque el seguimiento a largo plazo es difícil de hacer, pero lo que se ha podido dilucidar es que el pronóstico es peor que en el trauma accidental, que la mortalidad puede oscilar entre el 11 y el 33% y que hasta el 50% de los pacientes pueden tener secuelas como ceguera. Esta es más debida al daño cerebral que a la hemorragia retiniana. También secuelas como parálisis cerebral, hidrocefalia y convulsiones. Los efectos cognitivos a largo plazo son difíciles de evaluar en aquellos pacientes que no tienen lesiones severas, porque claramente un niño que ha sido maltratado físicamente va a tener otras condiciones adversas alrededor, como ingesta alimentaria inadecuada, una escolarización
inadecuada, un grupo familiar o una red de soporte de menor calidad que la de un niño que no es sometido a maltrato. Entonces, todos estos factores pueden hacer que los efectos cognitivos a largo plazo no sean los mejores o sean deleterios, pero no sabemos si realmente es por esto únicamente o también debido al trauma, a las secuelas del trauma craneoencefálico. Aquí podemos apreciar un niño con un trauma craneoencefálico por maltrato, en el cual se aprecian hematomas subdurales crónicos, la presencia de una hemorragia interhemisférica, ya que hay un sangrado agudo parietal, y 2 años después, este mismo niño, la escanografía muestra ya un catéter de derivación ventrículo peritoneal, hidrocefalia, encefalomalacia y disminución del volumen cerebral. Es decir, una evolución realmente catastrófica para este niño. Finalmente, mensajes para llevar a casa, para no olvidar. ¿Cuándo pensar o cuándo se trata de un trauma craneoencefálico no accidental o por maltrato? Cuando tengamos la presencia de hemorragias subdurales, cuando haya hallazgos de isquemia cerebral, cuando tengamos hemorragias retinianas o fracturas de cráneo asociadas a una lesión intracraneana o fracturas de ciertas características como las que mencionamos en una diapositiva precedente, la presencia de fracturas metafisiarias, fractura de huesos largos, fracturas costales, convulsiones, especialmente si estas se presentan a la llegada del niño a urgencias o en las primeras 24 horas, un episodio o episodios de apnea y una historia inadecuada en la cual la versión que brindan los padres o el cuidador no está, o ese mecanismo de trauma no está de acuerdo con los hallazgos que encontramos clínicamente y radiológicamente. ¿Y cuándo pensar entonces que se trata de un trauma craneoencefálico accidental? Cuando tenemos hemorragias epidurales, cuando hay edema o hematoma del cuero cabelludo y cuando tenemos la presencia de fracturas de cráneo aisladas. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.